El día de hoy quisiera obviamente saludarlos, alegres porque podemos tener esta actividad con la libertad que tenemos aquí en el país. Podemos grabar el tema y llevarlo a todas las personas. Pero el tema de hoy apunta a nuestra reflexión, a nuestra forma de ver la vida. Porque, ¿por qué llegamos a equivocarnos? ¿Qué pasa? Porque tenemos amor por Dios, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿por qué llegamos a equivocarnos y llegamos a cometer errores y tal vez ofender a mucha gente? Recuerde que cuando usted peca, siendo hermano de nuestra iglesia, la iglesia peca, no es usted solo. No es que el pastor pecó, no, la iglesia pecó. ¿Me entiende? Con mayor responsabilidad, por supuesto, el pastor o los más ancianos, supongamos, que alguien pecara, digamos. Entonces, yo quiero llevar la reflexión en varios casos, pero primero, porque los tomé todo el Antiguo Testamento, salvo el último ejemplo. Romanos dice en el 15:4, Romanos 15:4, les leo: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué está escrito todo? Para nuestra enseñanza. Entonces, de la Biblia nada se desprecia, todo es para nuestra enseñanza. Como les he dicho en estos días, algunas cosas están escritas a los judíos y que nos sirven a nosotros. Hay principios ahí que podemos ocupar. Otras a las personas que no son de la iglesia, ni son judíos, son los llamados gentiles, ¿cierto? Y también ahí hay promesa, por ejemplo, la condenación eterna. Es una promesa de Dios. Y lo otro en la iglesia, que somos nosotros cuando podemos provenir del pueblo judío o de los gentiles, y nos convertimos al Señor, nos integramos a la iglesia, somos la iglesia. ¿Me entiende? Cambian las promesas para nosotros, desde los gentiles hacia la iglesia. O lo mismo también podría ser desde Israel a la iglesia. Entonces, todo está escrito para nuestra enseñanza. No es que yo pueda tomar esto, lo otro y no tocarlo. No, todo está escrito para nuestra enseñanza. Y el otro pasaje que quiero compartir con ustedes es Proverbios 15:4. Dice, 15:33, estaba mirando de nuevo el otro. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Si usted no teme a Dios, difícilmente va a tener la sabiduría que viene de lo alto, que es primeramente pura. Va a tener sabiduría, sí, pero terrenal, que es terrenal, animal, diabólica. Entonces, por eso hay gente que hace cosas muy buenas, pero no con la sabiduría de Dios. Hay gente que habla muy bien y convence muy bien, pero no de acuerdo a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, entonces, viene de temer a Dios. El comienzo de la sabiduría es temer a Dios. Y dice, y a la honra precede la humildad. ¿Qué busca Dios? Nosotros somos personas naturalmente orgullosas. Y debemos buscar en nuestro corazón aprender la humildad, sacar el orgullo y aprender la humildad. Porque si no, nunca usted va a aprender. No va a aprender. ¿Entiende? Si usted quiere que Dios le honre, necesita humildad. ¿Bien? Recuerde que la gracia viene por la humildad, no viene por el orgullo, ni viene porque usted sabe mucho o poco. Bien, entonces, agradecido de Dios que nos da esta oportunidad en su hogar. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Cómo nos equivocamos? Génesis 2:16, donde está el consejo de Dios a Adán y Eva. Había un solo versículo, podríamos decirlo así. La Biblia de Adán y Eva era un solo versículo, que puede tomar de todos los árboles del huerto, puede comer de todos los árboles del huerto, de todo lo que había, él podía comer. Pero le dijo, ese árbol de la ciencia del bien y el mal, no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Él no murió físicamente, murió espiritualmente, se separó de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué?
¿Por qué se equivocaron? Ahí hay un ejemplo. Porque escucharon una voz y no la de Dios. Ahí tiene un primer ejemplo. Muchas veces nosotros escuchamos a personas que tienen una capacidad de convencimiento, escuchamos a personas que tienen argumentos muy interesantes, pero siempre debemos revisar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. No quedarnos con esas ideas que parecen tan interesantes, parecen tan bonitas, parecen realmente modernas, pero Adán y Eva se equivocaron porque pusieron oídos a una persona que no era Dios. Y Satanás lo sigue haciendo. Y le sigue resultando. Entonces, hermano, hermana, por favor, vea bien lo que está haciendo con su propia vida. ¿A quién está oyendo? ¿A quién está escuchando? ¿Dónde está poniendo atención usted? Hay personas que dicen, no, mire, si da lo mismo, total, este pastor aquí, este pastor acá. Hermano, sin saber mucho de la Biblia, a mí no me da lo mismo escuchar a cualquiera. No me da lo mismo. Son personas que tienen mucho carisma y son a lo mejor entretenidos, pero tienen problemas doctrinales. No los oigo. ¿Para qué los voy a oír? ¿Para qué me voy a contaminar? ¿Para qué voy a pasar rabia? Hay personas que les da lo mismo. No debiera ser así. Porque si usted piensa que uno puede escuchar a cualquier persona de cualquier doctrina, ¿cierto? Y con eso se va a nutrir, le voy a hacer una pregunta, la verdad, no sé si le va a molestar o no. ¿Qué hace con nosotros entonces? Si usted sabe que somos bien estrictos en eso, somos bien apegados a la palabra de Dios, tratamos de no salirnos de la palabra de Dios. Tal vez he cometido errores de interpretación algunas veces, que no lo descarto, pero ¿hemos tenido la intención de salir de la palabra de Dios? Cuando escuchamos otra voz que no es la de Dios, como David la escuchó también, haz un censo. David, ve tu poder, haz un censo. Murieron, me corregía David el otro día, fueron 70.000 judíos que murieron, no 76.000 como yo dije. 70.000 personas por una decisión. Por una decisión. Entonces, hermano, ojo con qué voy a escuchar, qué voy a oír, de quién. No, si en la televisión aparecemos, yo un poco converso con mi esposa y, claro, la persona que se ve ahí es, ¿qué le puedo decir? Una persona que habla aquí, que habla allá, que esto, que lo otro, deben ser perfectos. Pero veamos su familia, veamos su entorno, veamos su iglesia. Entonces muchas veces nosotros nos equivocamos en eso, hermano, y ponemos atención hacia otro lado. Abraham se equivocó. Y no se equivocó una vez, se equivocó varias veces. Pero quiero señalar una sola hora. Se le promete un hijo a Abraham. Revise la historia usted, ahí tiene harto material para leer y meditar. Y la esposa, Sarai, le dice, bueno, me imagino, ¿no? Voy a poner un poco de mi cosecha, digamos. Abraham, tú estás viejo, yo estoy vieja, y que tengamos hijos va a ser bien improbable. ¿Por qué no tomas la sierva esta que tengo aquí, Agar, y intimas con ella y que ella me dé un hijo? Adán dijo, bueno, tal vez ese es el hijo prometido. Hay muchas cosas que se escudan o se excusan las personas pensando que Dios está hablando positivamente cuando vemos cosas que nosotros interpretamos como buenas y son errores. Abraham, su esposa y él dijeron, estamos viejos, tengamos el hijo. ¿Pero qué resultó? Un error. Un tremendo error. ¿Por qué? Porque fue razonable. ¿Pero qué le había dicho Dios? Yo te voy a dar un hijo. No con otra persona. ¿Quién es tu esposa? Sarai, Sara. Ella es tu esposa. ¿Por qué la cambiaste? ¿Por qué te anticipaste? Porque fue razonable. Es razonable.
¿Se recuerda lo que pensábamos hace días pasados? Que la base de nuestros pensamientos trae cierto razonamiento. Bueno, Abraham razonó mal. Usó la lógica, claro, yo estoy viejo, ¿qué voy a hacer? Pero Dios le dio a él, cuando tenía 100 años, le dio la capacidad de reproducir, lo mismo que su esposa. Ella dijo, ya pasé la costumbre de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Es razonable, sí, porque voy a estar viejo, no voy a poder, tú también. Pero Dios tenía la solución. No se hubiese metido en problemas con Dios si él sigue esperando la promesa de Dios. ¿Entiende? Entonces, Adán y Eva, por escuchar el consejo de otros, Abraham, por encontrarlo razonable. Gedeón, con todo lo que él fue, hizo un éfod de oro y lo puso en un lugar, y muchos piensan que también se hizo una imagen para ponerle el éfod, porque era una vestimenta que usaba los sumos sacerdotes. Y ¿sabe lo que ocurrió? La pregunta parte, ¿por qué Gedeón hizo esto? Con todo el transcurrir de su propia vida, ¿no se habrá creído un poco más de lo que era? ¿No se habrá elevado en su propio concepto y habrá dicho, voy a hacer esto y lo voy a poner aquí y esto va a pensar en mí? ¿Sabe por qué? Porque todo el pueblo fue detrás de eso. Y la familia de Gedeón fue detrás de eso. Hizo tropezar al pueblo de Israel. Y eso no era una bendición de Dios, a pesar que se podía haber visto bonito, de oro, tráiganme el oro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero Dios no lo aprobó. El pueblo tropezó. Muchas veces nuestro alto concepto guía mal nuestras decisiones. Pésimo, pésimo. Insisto que nosotros debiéramos buscar siempre el camino de la humildad. Nos hace mucha falta eso. Mucha falta. Sansón, lo que resalta más es el tema de las mujeres con Sansón. Pero yo creo que hay otras cosas que nosotros no nos damos cuenta a la primera lectura. Sansón, claro, tuvo a una mujer de Timnat, porque le dicen a los padres, ya me agrada, así que tómenla por mujer. Los papás le dicen, no, mira, ¿por qué vas a hacer esto o hacer lo otro? Hay niñas aquí en el pueblo que pueden ser tu esposa. No, yo quiero a esa mujer. Después se le metió en el corazón Dalila, a la que le confesó el secreto de su fuerza. Dalila. Una mujer fue su perdición. Pero, ¿sabe? Sansón era caprichoso, vengativo, no valoró el voto de Nazareo. Él no podía tomar cadáveres, y él tomó el cadáver del león y de vuelta, cuando después que volvió él, le da de comer de la miel que había en el cuerpo del león, tomó del panal y le dio a los padres, contaminó a los padres también. Él no valoró nunca el ser nazareo. Por eso usaba el pelo largo. Él sí tenemos evidencia de que usaba el pelo largo. Entonces, en esta vida, en esta pasión, él cae. Pero no fueron las mujeres, porque aparecen dos mujeres mencionadas. Él no valoró el voto que tenía. No lo valoró. No lo valoró. Ni siquiera se acercó a valorar el voto. Él fue, desde antes de nacer, declarado como un nazareo. Él no podía raparse el pelo porque estaba ese voto entre medio. Pero en su carácter, él era vengativo, era caprichoso. Por ejemplo, en el casamiento, cuando toma a esta mujer como esposa, él le lanza una adivinanza y, ¿sabe? Él se la adivina porque presiona a la mujer
Y él dice, si no araras con mi propia yunta, no harían nada. Y es cierto, no lo hubiesen adivinado. Pero él sale, fíjese, el representante de Dios, él sale y mata a 30 para traer las vestimentas y entregárselas a los que habían acertado el acertijo, perdón. Ese es un representante de Dios. Entonces, también Sansón, por la pasión en su corazón que él tenía y no la manejaba, cayó también. Bueno, y después sabemos que le sacaron los ojos. Saúl fue el primer rey de Israel. Después vino David, Salomón, y después vino a otros reyes que se dividen, ¿cierto?, en Israel y Judá. El primer error que comete Saúl es ofrecer sacrificio. Ofrecer sacrificio, él no podía, no era de los levitas, él no pertenecía a la tribu de Leví, no podía hacerlo por ningún motivo. Y si era de la tribu de Leví, además tenía que estar preparado para eso. En ese capítulo 13 está. En el 14 da una instrucción. En guerra, su pueblo no podía comer. ¿Por qué? Porque él dijo, nadie come hasta que derrotemos, hagamos esto y lo otro. Y sin alimentación, caminando, luchando, por supuesto que desfallecían. Y su hijo Jonathan no escuchó, no oyó esa instrucción. Y él toma miel y come. Y dice que se le aclararon los ojos, la energía vuelve, ¿verdad? Y después se integra. Y el papá lo manda a matar. Y ahí el pueblo se opuso. No permitieron que matara a Jonathan. Ese fue el segundo error. El tercer error es cuando ofrece sacrificio a Dios. Perdón. El 15-14. Déjenme ver, chequear a mí. Se le da la instrucción de ir y eliminar a un pueblo completo. Desde el más pequeño hasta el más anciano, todo lo que tenían destruido, las casas destruidas, los alimentos destruidos, todo destruido. Pero él permite que traigan al rey Agag. Y además que traigan vacas, bueyes, y además que traigan alimento. ¿Para qué? Para presentar sacrificio a Dios. Eso es lo que él dice. Tenemos que presentarle sacrificio a Dios. Y llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Y qué respuesta fue la de Samuel? Perdón, la de Saúl. Porque temía al pueblo. Porque temía al pueblo. ¿Alguna vez usted ha fracasado en predicar el Evangelio por temer a las personas? ¿Por temer su conocimiento? ¿Por temer su dinero? ¿Por temerle? ¿Alguna vez se ha avergonzado el Evangelio? Bueno, esto es una enseñanza para nosotros. No temerle a la gente, temer a Dios. Este hombre tuvo todos estos problemas porque no temía a Dios. Ofreció sacrificio, no lo podía hacer. Habían leyes respecto de eso, lo hizo. Una orden insensata, que no coman en la guerra, necesitaban alimentos, necesitaban fuerza. Y después se manda el numerito que trae lo que no debía traer. ¿Por qué? Porque temen a las personas más que a Dios. Otro caso, Jonás. Ustedes conocen el caso de Jonás. Y los científicos han demostrado que Jonás puede ser una realidad y que puede haber quedado dentro de un pez. No hay objeción científica para eso. Y ya han ocurrido casos que hay personas que la han tragado animales y ya han salido vivas. Entonces, bueno, y además que hay algo imposible para Dios. Entonces, Jonás.
¿Y cuál me imagino el problema de Jonás? ¿Sabes, Dios? Mi opinión no coincide con tu opinión, así que no voy a hacer lo que tú me mandas. Si no, lea el libro de Jonás. Y se da cuenta que él ya va, hace lo que tiene que hacer y después enojado porque sabía que Dios iba a tener misericordia y a perdonar a ese pueblo. ¿Por qué razón? Porque era un pueblo bárbaro. Pero Dios quería perdonar. Pero él no, él le molestó que Dios hiciera eso. Le molestó. ¿Por qué tanto? Porque mi opinión no coincidía con mi opinión. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? Obedecer a Dios. Si no tenemos otra opción, obedecer a Dios, lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que considerar eso. Así es que les voy a mencionar ahora, ya voy a pasar a la actualidad. Aquí dejo el Antiguo Testamento. Voy a pasar a la actualidad. ¿Qué actualidad? Es hablar de una iglesia. Y usted se va a acordar al tiro, porque hace algún tiempo atrás lo vimos desde el punto de vista histórico, ¿cierto? Los distintos tipos de iglesias que ha habido en la historia, y ahora, el último tiempo, corresponde a la iglesia de la Odisea. La Odisea. Eso está en Apocalipsis 3, 14 al 17. ¿Y cuál es el gran título? Tibios. Tibios. Y como somos tibios, él le dice a la iglesia de la Odisea, los voy a vomitar. Los voy a vomitar. Es por el tipo de agua que llegaba a esa ciudad, que llegaba por tubería y además era muy tibia realmente y asquerosa, no era bueno para beber eso. Así que él tomó un ejemplo muy bueno, el Señor, de esa ciudad. ¿Y qué dice la iglesia? Somos ricos. Somos ricos. No tenemos necesidad de nada. Y así como piensa el mundo, hermano. Así como piensan algunos que quieren ganar dinero para estar seguros. Y en el ganar dinero no hay ninguna seguridad. Ninguna. La seguridad va a venir cuando tú sirvas al Señor de corazón. Poniendo las cosas primero las de Él, después las de nosotros. Dios, la familia, la iglesia. Dios, la familia y la iglesia. Y después todo lo que quieran. Entonces, esta iglesia, su pensamiento es, somos ricos. Y hermano, ¿cuánta pobreza ve usted hoy día? ¿Cuánta pobreza realmente ve hoy día usted? Entonces, podemos pensar, no tenemos necesidad de nada, en realidad tenemos todo. Porque a todos lados llega electricidad, a todos lados llega agua, y ahora más, ¿cierto?, retirando los fondos de la AFP, más, parece que hubiera más prosperidad en esta pandemia, pero en realidad no tenemos necesidad de nada. ¿De nada? Esa es nuestra visión, como hombres limitados que somos. Esa es la opinión de una iglesia, la Odisea. Esa iglesia se identifica con la iglesia en el tiempo actual. ¿Qué piensa Jesús? No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No pienso igual que Dios. Esta iglesia no piensa igual que Jesús. El pensamiento de la iglesia, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero en la otra visión, que es la real, que es la verdadera, la de Jesús, Él dice, tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, una persona sin vestiduras. ¿Están los valores cambiados? ¿Están cambiados los valores? Y el problema de esta iglesia es que valora más el mundo que a Dios. Valora más el mundo. Valoran más sus vidas, valoran más sus casas. Entonces, ¿no será tiempo ya de volver a realmente tener la comunión espiritual con Dios como corresponde, como debe ser?
no estaremos fracasando. Porque muchos han dicho, hoy lo he hecho tanto de menos, hoy que la pandemia, hoy que aquí, hoy que allá, y que un montón de cosas. Pero cuando acabe esta pandemia vas a ir lleno de gozo, llenos de brillo, llenos de amor para decir, aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer? Lo que sea, ayudo. O va a seguir igual que en el pasado. Es que no sé, es que tal vez, es que no pienso, es que la música, es que la forma, el lugar, el tiempo, los estudios. ¿Y de qué van a servir los estudios cuando estés dándole cuenta al Señor? ¿De qué te van a servir? Entonces echamos muchas cosas de menos. Echamos de menos el contacto con los hermanos y el contacto con Dios. La comunión con Dios. Es eso lo que tienes que valorar. Y esta iglesia no valora la comunión con Dios. Porque están preocupados los valores temporales. De eso están preocupados. Muchos aborrecen esta pandemia porque no pueden salir a parrandear, no pueden salir a jugar, no pueden salir a hacer esto, lo otro. Bueno, ¿y la comunión con Dios? ¿El encierro con las personas amadas? ¿Cuántos matrimonios se han dividido? Pero ¿cuántos se han solidificado también con esta pandemia? Se han aprendido a conocer, han conocido sus hijos. ¡Qué alegría conocer los niños! Verlos correr, verlos saltar, ¿cierto? Haciendo tonteras con el encierro, pero qué alegría estar juntos. ¡Qué alegría! Entonces, hermano, ¿qué estás valorando tú personalmente? Porque yo ya me estoy haciendo la pregunta, no crea, como siempre les digo, no crea que esto es para ustedes, es para toda la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Piensa lo siguiente, ¿has tenido problemas? Todos hemos tenido problemas. ¿Has tenido tentaciones? Todos hemos tenido tentaciones. ¿Has tenido prosperidad? En general, hemos tenido prosperidad. Ahora, esos problemas, esas tentaciones, la prosperidad, ¿te ha hecho a ti crecer o caer? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué es lo que sucede contigo? Cuando estuvimos en el caso del hermano David, le decía yo a la familia que esto nos da la oportunidad de aconsejar a otros. Entonces, ¿a quién voy a llamar yo cuando una hermana tenga que vivir una situación similar a las que han pasado esa situación similar? Cuando hay alguien con COVID que se pueda ayudar, ¿a quién voy a llamar? A los que tuvieron, para que vean, para que prevengan lo que es esta pandemia. Entonces, hermano, ¿hacia dónde está apuntando tu vida realmente? ¿Tienes ánimo de salir para servir al Señor o para seguir tu vida? Sí, vas a tener que tomar una decisión, porque es probable que nos volvamos a juntar. Es probable. Pero, ¿lo sabes tú? Ahora usted dirá, bueno, a lo mejor más de 50 en el local de la iglesia nos vamos a caber por los distanciamientos, es muy probable, pero tenemos el colegio también. Ahí podemos estar a nuestras anchas, con la distancia que quieran en el gimnasio, con amplificación, con música, con todo. Así que en eso a mí no me aflige, pero ¿vas a ir? ¿Vas a ir lleno de amor por Dios? ¿Reconociendo lo que Él ha hecho por ti? No, es que yo perdí. ¿Sabe? Escuchaba una canción de alguien que decía, no llores por mí, yo estoy mejor que contigo. Estoy mejor. Y en realidad es verdad, es ciertísimo. Cualquiera de nosotros que muera ahora cristiano va a un mejor lugar. No lo dude, no tenga pero ni siquiera una pregunta. Es algo maravillosamente mejor que aquí mismo. ¿Bien? Entonces, los problemas, las tentaciones, la prosperidad, ¿te ha hecho crecer? ¿Te ha hecho caer? ¿Te ha hecho peor? ¿Qué tipo de cristiano o cristiana eres ahora? Yo creo que en el mundo, este mundo está lleno de vanidad. Lleno de vanidad.
De tal manera que hay mujeres y hombres que con tal de llamar la atención son capaces de mostrar cualquier parte del cuerpo y exhibirse. Hay algunas personas agraciadas con el cuerpo de acuerdo a las normas que ha impuesto el mundo. Porque ¿cuál es el cuerpo perfecto? ¿O cuál es el rostro perfecto? ¿Un rostro ario? ¿Un rostro de raza negra? ¿Un oriental? ¿Cuál es el rostro perfecto? Entonces, cuando las mujeres cristianas, las mujeres se convierten al Evangelio, ¿saben? Una de las cosas primeras que aprenden es a llevar de ahí en adelante la mirada a su rostro, no a su cuerpo, a su rostro. Es una buena señal para las hermanas realmente cristianas, que a través de la fotografía o a través de la exhibición personal no toman en cuenta el exhibirse a su rostro, a su rostro. Porque tú puedes mostrar así tu tremenda vanidad, mañosamente presentarte así. Así es que tengan ojo con eso. Ahora, la vida es siempre tomando decisiones, la vida es siempre manteniendo recuerdos y teniendo recuerdos preciosos, como sea, tristes, alegres, emotivos, de reflexión. Hay tanto, hay tanto. Por ejemplo, con el tema de mi madre, yo no fui capaz de vestirla porque era hombre. Mis hermanas no quisieron hacerlo. Fíjese, yo era el menor de los hombres. Tuve que yo contratar personas para que vistieran a mi mamá. Yo no podía, a mi papá lo vestí, junto con 2 hermanos más. Pero cuando yo estaba poniendo, ya una vez que estaba vestida, y estaba poniendo a mi madre en el cajón, literalmente tomándola en el cajón, yo estaba a un lado y al otro lado estaba otro hermano mío. Y a ese hermano mío, carnal, a ese hermano mío y a mí, mi mamá nos dijo siempre, ustedes me van a echar al cajón, ustedes me van a echar al cajón. Se enojaba y ustedes, por cómo era yo y por cómo era mi hermanito, sí. Y sabe que, hermano, cuando me acuerdo de eso, aprendí a cerrar mi boca. Porque yo puedo decir algo que te maldiga, algo que maldiga a mis hijos. La vida está llena de recuerdos, buenos, malos, que hemos aprendido. Hemos tomado decisiones. Pero de aquí en adelante, ¿cómo vas a tomar las decisiones? Yo me acuerdo de eso y tomo una decisión. Ojo con lo que vas a decir. Entonces, tus decisiones están tomadas bajo los principios de Dios o están tomadas por el sentimiento. El sentimiento hoy día dice que tenemos que hacer esto, hagámoslo, pero mañana pasó el sentimiento y te cuesta cumplir, porque el sentimiento ya no está. Por el consejo de otros, no de Dios, toma las decisiones. Es bueno, ¿cierto?, tomar la Biblia, es bueno tomar la oración, es bueno tomar la meditación y es bueno tomar consejo. Pero ese consejo de la persona que tú quieras debe estar basado en la Biblia. Y esa es una de mis tareas como pastor de la iglesia. ¿Vas a considerar lo razonable, lo que es razonable, o va a estar basado en la palabra de Dios? Abraham consideró razonable meterse con su sierva Agar. A Dios no le gustó. ¿Está basada mi decisión por mi alto concepto? ¿Por lo que yo creo? ¿Por lo que yo merezco? ¿Por la visión mía que tengo de tanta sabiduría? ¿Por las tentaciones? Porque hoy día estoy siendo tentado y estoy viendo por aquí y por acá que este camino me podría convencer porque adquiero esto, o podía tomar esto, o podía caer en esto. Por eso tomo las decisiones, por las tentaciones. O por el miedo también. Por el miedo a la opinión de los demás. Por miedo.
o también por la impaciencia, o la valentía, que también puede ser un error. Porque en el Evangelio no se trata de ser valiente, se trata de servir a Dios, sean cuales sean las circunstancias. ¿Las vas a basar tus decisiones en base a tu opinión? ¿Eres una persona obediente a Dios, humilde, que Dios pueda aconsejarte rápidamente? ¿O Dios tienes que esperar años para que tú quieras cambiar? Tal vez eres tibio y te cuesta, porque estás entre lo frío y lo caliente, entre lo frío y lo caliente. Ahí navega tu vida, ahí vas y te conformas con eso. Jesús dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, no por ser frío o caliente, sino porque ya tomaste una decisión. Decidiste lo que quieres ser. Y nosotros debemos decidir servir al Señor con todo el corazón, independiente de tus preferencias. ¿Entiende eso, por favor? ¿Entiende eso? Ahora, si cualquiera de estas es tu opción de decisión, los sentimientos, el consejo de personas no cristianas, lo razonable, tu alto concepto, las tentaciones, el miedo, la impaciencia, tu opinión, el ser tibio, es porque sencillamente tú no temes a Dios. Y eso es grave. Porque no te enfrentas, hermano, con un grupo de hermanos fieles. No te enfrentas con un batallón del ejército. No te enfrentas con un grupo de soldados preparados para la guerra extrema. ¿No? Te enfrentas con Dios. Piensa, medita, si te equivocas, ¿por qué te equivocaste? Con lealtad a ti mismo, diciéndote la verdad. Sin ocultar, sin esto, sin lo otro. A lo mejor fue tu pretensión de ser el mejor. A lo mejor has hecho declaraciones sin pensar lo que venía más adelante. Sin ponerte a disposición de Dios. Yo quiero hacer esto, pero voy a seguir este camino. No. Así es que piensa. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Por qué nos equivocamos? Ahí te di algunas ideas. Que Dios te bendiga, hermano.